Me llamo Leona Méndez, 37 años. Especialista senior en contratos en Horizonte Tech Sistemas, de esas personas que nadie recuerda hasta que algo se prende fuego. No soy de las que llaman la atención, ni de gritar. Mi chamba es asegurarme de que ninguna firma arruine a la empresa. Después de años arreglando los desastres ajenos, aprendí a mantener la calma mientras los demás se vuelven locos. Pero esa mañana en París, hasta mi pulso me traicionó. La sala de juntas brillaba con luz blanca, paredes de cristal con vista al Sena. El aire olía a café express y a nervios de punta. Frente a mí, los directivos de Virallón Energías, un consorcio francés de energías renovables, en la pantalla. El número palpitaba como un corazón. 900 millones de pesos. Si no cerrábamos antes de las 5, su junta directiva le pasaba el contrato a la competencia en Zúrich. Quedaban 7 minutos. Entonces vibró mi celular. El identificador Carla Jaramillo, mi jefa en Boston. Dudé, sabiendo lo que significaba ese tono antes de contestar. «Leona, ¿dónde demonios estás?», gritó. La voz distorsionada por el altavoz. «La reunión del departamento empezó hace 15 minutos. ¿Acaso tomas en serio este trabajo?». El director jurídico francés frunció el ceño. Alguien dejó caer un bolígrafo que rodó por la mesa. Se me apretó la garganta. «Estoy en París», dije serena. «Estamos cerrando el contrato con Virallón. Me vale si estás en la luna, tenías que presentar el informe de cumplimiento del segundo trimestre». Sentí todas las miradas sobre mí, inversionistas europeos, traductores, asistentes viendo cómo regañaban a la americana callada como si fuera una niña. El reloj en la pared parpadeaba 6:53. Se abrió la puerta. Entró Raimundo Cordero, nuestro director financiero. No corrió, nunca lo hacía. Alto, cabello plateado, mangas arremangadas hasta la muñeca, de esos que con solo entrar resetean el ambiente. Captó un pedazo de la voz de Carla. Cruzó la sala y presionó el botón del altavoz. «Habla Raimundo Cordero», dijo. Su tono era parejo, pero el aire se enfrió. «Cuelguen, ahora mismo». La línea se cortó. El silencio que siguió era tan denso que se podía palpar. Cordero me asintió una vez. «Vamos a cerrarlo». «Leona». Mis manos se afirmaron en el bolígrafo. París esperaba. Antes de París, mis días seguían un ritmo que nadie más parecía escuchar. Llegaba a la oficina en Boston antes del amanecer, cuando el único ruido en el pasillo era el zumbido de la máquina expendedora y el eco suave de mis tacones en el azulejo. Mi cubículo estaba al fondo del corredor, frente a una pared de ladrillo, color sangre seca, sin ventana, sin luz. Era el rincón tranquilo de la empresa. Perfecto para alguien a quien olvidaban invitar a los cumpleaños, pero siempre copiaban en los correos de crisis. Era el seguro invisible de Horizonte Tech. Mi título, especialista senior en contratos, sonaba frío, pero era simple cuando alguien de arriba prometía de más. Yo me aseguraba de que no nos quebrara, tachaba acuerdos con proveedores a medianoche, señalaba riesgos legales antes de que llegaran a tribunales, y convertía borradores chapuceros en contratos sólidos e inatacables. Carla Jaramillo, mi jefa, me llamaba su apoyo en detalles. Le encantaba soltar esa frase en las reuniones, como si yo fuera un plugin que podía encender o apagar. Cuando cerraba un trato, sonreía a los ejecutivos y decía: «Nuestro equipo lo logró», aunque yo había pasado 40 horas arreglando lo que su equipo había roto. Antes no me molestaba. El reconocimiento significaba exposición, y en la vida corporativa la exposición era un cuchillo. Me repetía que quedarse chiquita era más seguro, que el poder solo te hacía visible para que te culparan. Así que me quedé en mi rincón, viendo pasar ascensos como nubes de paso. Aún así, llevaba a la cuenta 12 demandas evitadas, 7 incumplimientos de contrato prevenidos, 4 investigaciones cerradas en silencio gracias a mis revisiones. Mi carpeta de salvadas fantasmas la llamaba la competencia. Aprendí. Era su propia rebelión. No se veía, pero tampoco se borraba. Cada vez que Carla se bañaba en aplausos fluorescentes,
Una línea callada se formaba en mi mente, un registro de lo que había hecho, lo que habían olvidado y lo que un día recordarían. París aún no me había hecho visible, pero algo había cambiado, una corriente bajo la superficie, moviéndose más rápido de lo que nadie imaginaba. 2 semanas antes de esa llamada desde París, estaba empacando para algo totalmente distinto, 5 días tranquilos en la costa de Maine. Mis primeras vacaciones en 3 años. Había rentado una cabaña junto al mar, comprado una novela de segunda mano. Hasta me prometí no checar el correo. Duré exactamente 14 horas antes de que Raimundo Cordero apareciera en la puerta de mi cubículo. Méndez dijo: «Voz cortante, pero no cruel. ¿Qué te parece París?» Me giré, sorprendida. ¿De vacaciones? Sonrió apenas, de supervivencia. Cordero no gastaba palabras. La empresa llevaba 2 años cortejando a Virayón Energías, un consorcio europeo de energías renovables. El trato de 900 millones de pesos había llegado a su etapa final. El problema: su equipo legal exigía una cláusula de responsabilidad que no existía bajo la regulación estadounidense. Los abogados internos estaban en pánico. Carla tenía compromisos previos. «Tú eres la única que puede traducir ambos sistemas lo bastante rápido», dijo Cordero. «Sales el miércoles. 48 horas para cerrar». Quise decir que no. Quise decirle que me había ganado el derecho a desaparecer una semana. Pero detrás de él, a través del vidrio divisorio, vi el plano de la planta pegado en el tablero de recursos humanos, un gráfico de despidos proyectados si el contrato se caía. Filas de nombres en letra negra chiquita. Algunos los conocía. Algunos me habían pedido ayuda meses atrás. Asentí. Voy. Esa noche desempaqué el traje de baño, lo doblé de vuelta en el cajón e imprimí cada versión del borrador de Virayón. 93 páginas, 7 anexos. Resalté cada línea conflictiva hasta que mis dedos quedaron amarillos fluorescentes. El vuelo salía de Logan a las 9:40 p.m. Trabajé durante la cena, durante la noche atlántica, bajo el cono de luz sobre el asiento 14A. El avión se sacudía, un café se derramó, mi pluma no paró. Leí cada cláusula en voz baja hasta que las palabras se volvieron ritmo: indemnización, jurisdicción, fuerza mayor, en algún punto sobre Islandia. Cerré la última página y miré mi reflejo en la ventana oscura. La cara que me devolvía la mirada no estaba cansada, estaba tallada con intención. La perfección siempre había sido mi armadura, pero esta vez también era mi boleto a la guerra. París olía a lluvia y tinta de impresora esa mañana. La sala de juntas de cristal en el piso 30 daba al ciudad. Un panorama de techos de pizarra bajo luz pálida. Me senté frente al equipo legal de Virayón. 4 personas en trajes impecables. Acentos suaves, pero palabras afiladas como contratos. El reloj marcaba las 9:13 a.m. La reunión había empezado a las 8, y ya el aire se sentía más delgado. Llevábamos más de 1 hora dando vueltas a una sola oración, el tope de responsabilidad. Virayón quería un límite igual al valor total del contrato, 900 millones de pesos. Yo había ofrecido el 20%, el estándar de la industria. Ningún lado cedía. Señora Méndez, dijo su abogado principal, Esteban Durán, tono cortés pero quirúrgico, pretende que invirtamos sin garantía de restitución total. Eso es ambicioso. Sonreí, aunque mi pulso saltaba. Lo que ofrecemos es protección proporcional, garantía sin autodestrucción. Detrás de mí, nuestra traductora susurraba el intercambio a Cordero y al oficial financiero que se unía remoto desde Boston. Manteníamos la línea, pero por los pelos. Entonces se iluminó mi celular. Carla Jaramillo. Primero un texto: ¿dónde estás? Otro más: la reunión de cumplimiento empezó hace 10 minutos. Estabas en la agenda. Lo ignoré, pero el tercer zumbido llegó segundos después. Llamada entrante: Carla Jaramillo. Esteban esperaba mi contraoferta. Se me secó la garganta. Murmuré, con permiso, y salí al pasillo de espejos. La ciudad extendida abajo como un campo de cristal. Carla, dije bajito. Estoy en medio de la negociación en París.
La que su voz era un filo. No me salgas con excusas, Leona. Ya avergonzaste al departamento una vez este trimestre. Estamos cerrando la cláusula de responsabilidad. Si no cerramos hoy, el contrato se va a Zúrich. Se rió, aguda e incrédula. Claro que sí. Regresa y haz tu trabajo de verdad. A través de la pared, veía a Esteban checando su reloj. Cada segundo que pasaba defendiéndome era un peso que se escurría. Carla, te llamo después, dije, cortando antes de que respondiera. Me giré hacia la sala. Me acomodé la chaqueta y entré. El aire estaba más frío. El reloj marcaba las 9:27. El trato seguía vivo apenas. La asistente de Esteban estaba reimprimiendo la cláusula de responsabilidad revisada cuando mi celular se iluminó de nuevo. El mismo nombre. Carla Jaramillo. Esta vez no mandó texto, fue directo a la llamada. Su voz inundando el altavoz antes de que pudiera saludar. Leona, ¿qué estás haciendo?, exigió. Te estás perdiendo la reunión otra vez. El director financiero pide actualización y tú ni apareces. Por un segundo, pensé que bromeaba. Luego caí en cuenta de que de verdad no tenía idea. Estoy con Virayón Energías, dije, forzando la voz firme. Estamos cerrando el contrato de 900 millones. Está pasando ahora. Ay, por favor, saltó. Deja de fingir que tus tareas de oficina son negociaciones. Te estás poniendo en ridículo. Se abrió la puerta. Entró Raimundo Cordero. El sonido de la voz de Carla llenó la sala. Lo bastante fuerte para que todos oyeran. Esteban alzó una ceja. Su equipo intercambió miradas. Cordero no me miró. Fue directo a la mesa, apoyando ambas manos en el borde. ¿Quién es esa?, preguntó Esteban en voz baja. Nuestra gerente de Boston, dije. Muerta de vergüenza. La expresión de Cordero no cambió. Presionó el botón del altavoz. Señora Jaramillo, habla Raimundo Cordero. La sala se quedó quieta. Hasta la voz de Carla titubeó. Estoy aquí con Leona Méndez, continuó. Ella representa a Horizonte Tech en la negociación con Virayón. Cuelguen. Ahora mismo. Hubo un segundo de silencio atónito. Luego un clic leve cuando la línea se cortó. Cordero miró a Esteban. ¿Seguimos? El francés sonrió levemente. Impresionado. Claro que sí. Desde ese momento, el tono de la reunión cambió. La tensión se aflojó, reemplazada por un respeto tan palpable que se sentía como aire regresando a los pulmones. Acomodé mis papeles, mis manos de pronto firmes. A las 4:57 p.m. ambos lados habían firmado. La tinta brillaba bajo la luz cenital, prueba de semanas, meses, años de trabajo, por fin tomando forma. Cuando la última firma secó, Cordero se giró hacia mí. «¿Lo manejaste bien, Méndez?» Asentí, sin confiar en mi voz. Por primera vez en mi carrera, no era la invisible que limpiaba el desastre. Era la razón por la que las luces seguirían encendidas. A 30.000 pies. Las luces de la cabina se atenuaron a un brillo dorado suave. El zumbido de los motores era constante, casi meditativo. Me recosté en el asiento y abrí mi laptop. El contrato brillaba en la pantalla, un solo PDF sellado con cada firma, cada página inicialada, cada cláusula alineada como engranajes en una máquina perfecta. Por primera vez en días, exhalé. El nombre del archivo decía Virayón, final, ejecutado, PDF. Lo miré más de lo necesario, como si el documento pudiera calmar la tormenta dentro de mí. El trato estaba hecho. 900 millones asegurados. Mi bandeja había explotado. Asuntos desde Boston se apilaban uno tras otro. Felicidades, gran trabajo, esfuerzo de equipo increíble. Había emojis, signos de exclamación, hasta de gente que no me hablaba en meses. Entonces lo vi un mensaje metido entre el ruido. DRHH cumplimiento de políticas. Asunto aclaración requerida. Respecto a ausencia reciente, lo abrí. Estimadas señoras Méndez, hemos recibido preguntas respecto a su ausencia no aprobada de reuniones departamentales obligatorias durante la semana del compromiso con Virayón. Favor de proporcionar documentación que confirme autorización y cobertura de deberes esenciales. Saludos,
Recursos humanos. Debajo de la firma, mis ojos captaron un detalle: CC Carla Jaramillo. El zumbido del avión cambió, sutil pero lo bastante agudo para clavarse en mi pecho. Reconocí esa redacción. La fraseología suave de acusación disfrazada de proceso. No era la primera vez que veía un cuchillo escondido en un correo. Cerré la laptop despacio, viendo el reflejo de la luz cenital desvanecerse en la pantalla. Afuera de la ventana, el Atlántico se extendía como vidrio líquido bajo las nubes. Abajo, en algún punto, Boston esperaba su skyline parpadeando débil a través de la neblina. Pensé en el cubículo frente a la pared de ladrillo. Los años de silencio, la regla no dicha de que la competencia era más segura cuando no se veía. Había dado un paso a la luz una vez y ya quemaba. La voz del capitán sonó por los altavoces. Calmada y lejana: damas y caballeros, hemos iniciado el descenso a Boston. Me acomodé la chaqueta. La celebración había terminado. La siguiente tormenta ya había empezado. El correo llegó a las 7:42 a.m. en punto. Asunto: revisión formal, violación a política de asistencia. La reunión estaba puesta para las 9, sin contexto, sin saludo, solo hora, número de sala y la promesa implícita de humillación. La sala de conferencias de RRALY era todo cristal transparente, lo suficiente para que todos en el pasillo vieran, pero insonorizada lo suficiente para fingir privacidad. Carla ya estaba adentro cuando llegué, sentada junto a una asociada joven de RRTH con una pila ordenada de documentos impresos. No se levantó cuando entré. Leona dijo con esa dulzura pulida que siempre precedía un golpe: por favor, toma asiento. La asociada de RRAH ajustó sus lentes y empezó a leer. Esta revisión concierne a su incumplimiento en asistir a 2 reuniones departamentales obligatorias la semana del 10 de marzo. Tales ausencias caen bajo infracciones categoría B, a menos que se haya otorgado autorización previa. Carla se recostó en su silla, brazos cruzados, el fantasma de una sonrisa tirando de sus labios. Esperé a que terminara la lectura. Luego abrí mi laptop. La autorización fue otorgada, dije tranquila. Por el señor Cordero. Ustedes estaban en copia. Giré la pantalla hacia ellas: correos, formularios de aprobación de viaje firmados, hasta el itinerario de viajes corporativos mostrando el vuelo a París reservado bajo código ejecutivo. Carla ni miró. Nuestro sistema no lo refleja, respondió. Entonces su sistema está equivocado, dije, sosteniéndole la mirada. A mitad de su siguiente frase, se abrió la puerta. Entró Raimundo Cordero sin anuncio. La sala se enderezó a su alrededor. Se paró detrás de mí, en silencio, brazos cruzados. Mientras la asociada de RRAH tropezaba con sus palabras, cuando terminó de leer el párrafo final del reporte, Cordero habló por primera vez. ¿Cerró ella el trato de París? Nadie respondió. El zumbido de la ventilación del edificio llenó el silencio. Finalmente, Carla murmuró: sí lo hizo. Cordero asintió una vez. Entonces esta reunión terminó. Se giró y salió sin otra palabra. La asociada de RRHH parpadeó, incierta si pararse o disculparse. Cerré mi laptop, el clic resonando más fuerte que cualquier aplauso. Afuera de las paredes de cristal, la gente fingía no mirar, pero lo vieron todo. La oficina estaba casi vacía cuando llegó el equipo de limpieza. Sus carritos susurrando por el pasillo. Me quedé. Luces bajas. El brillo de mi monitor, la única iluminación. Afuera de la ventana, Boston estaba empapada en llovizna. Las luces del puerto fracturadas y temblando en el cristal. En mi escritorio yacía una montañita de carpetas Manila, cada una marcada con un año: 2018, 2019, 2020, 6 años de advertencias que nadie había querido leer. Las abrí una por una: memos de cumplimiento, resúmenes de auditorías, notas de riesgo que habían sido pospuestas para revisión. Todavía oía las respuestas corteses en mi cabeza. Volvemos a esto después. Leona, no compliquemos este trimestre. Cada documento contaba la misma historia.
en lenguaje callado y estéril, reportes de ventas inflados, contratistas mal clasificados, auditorías de seguridad perdidas, exposiciones fiscales ignoradas pulcramente para alcanzar metas trimestrales. No había escrito acusaciones, había escrito salvavidas, solo que los dejaron hundirse. El susto de RRHH esa mañana había movido algo que no podía devolver. Durante años había peleado por proteger a la empresa. Esa noche empecé a protegerme a mí. Abrí un documento nuevo y escribí un título arriba: Evaluación interna de riesgos confidencial. La primera línea salió fácil. Este reporte compila 6 años de incumplimientos documentados en múltiples departamentos dentro de Horizonte Tech Sistemas. Escribí hasta medianoche. Cada párrafo más afilado que el anterior. Crucé referencias de anexos. Listé códigos de regulación. Cité los correos que habían ignorado cada gracias por tu diligencia, que en realidad significaba por favor desaparece. Cuando terminé, agregué un exhibit final, el contrato de París. Prueba de que la integridad podía salvar millones y de que la gente que intentó destruirme no tenía idea de lo que acababa de asegurar para ellos. El documento imprimió 73 páginas. No planeaba enviarlo. Todavía no. Solo lo guardé 2 veces. Lo subí a mi Drive privado y cerré la tapa de la laptop. Por primera vez en años, salí de la oficina sin apagar la luz. 48 horas después de presionar enviar, el edificio cambió. Las conversaciones se cortaban cuando pasaba. Las puertas quedaban entreabiertas. Para el lunes por la mañana, el departamento legal ya tenía reuniones de emergencia. Alguien del departamento del trabajo había llamado, pidiendo aclaración sobre discrepancias en reportes internos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían los archivos estaban afuera. Raimundo Cordero actuó rápido. No me llamó ni preguntó. En cambio, anunció una auditoría interna de desempeño, fraseada tan suave que casi sonaba rutina, pero al mediodía, a cada jefe de departamento le habían dicho que entregara sus datos trimestrales. Las paredes de Horizonte Tech por fin empezaron a crujir. Mantuve la cabeza baja, fingiendo revisar acuerdos con proveedores mientras RRHH peinaba registros de asistencia. La voz de Carla resonó por el pasillo toda la tarde, aguda, defensiva, desesperada. A la mañana siguiente, las persianas de su oficina estaban cerradas y a las 5, su placa ya no estaba. El correo oficial llegó 10 minutos después. Con efecto inmediato, Carla Jaramillo ha renunciado para perseguir otras oportunidades. El memo interno que siguió era más largo, más frío y extrañamente familiar. Detallaba nuevos estándares para cumplimiento y ética, casi palabra por palabra, de una política que yo había redactado 3 años atrás, la que Carla había desechado como demasiado cautelosa para el crecimiento. No había línea de crédito, ni mención de autoría, solo política, despojada de nombre pero cargada de reconocimiento. Cordero pasó por mi cubículo esa tarde. No sonrió. Solo dejó una nota doblada en mi escritorio. Auditoría completa, bien manejado. Eso fue todo. Afuera. La ciudad era un borrón de faros y llovizna. Caminé a casa por el aire húmedo, sintiendo algo como alivio, aunque no era triunfo. Era más callado, más firme, como la gravedad acomodándose de nuevo. Esa noche, dejé mi celular en la mesita, desconecté la laptop y corrí las cortinas. Por primera vez en años, no soñé con plazos ni firmas. Boston zumbaba débil más allá del cristal. Y por una vez, sonaba menos a máquina y más a respiración. La primavera regresó a Boston callada ese año. La ciudad se descongeló en cámara lenta, hielo retrocediendo del puerto. Sol destellando en las torres de cristal, el leve aroma a sal colándose por el aire. Mi nueva oficina daba a todo eso. Un rincón de calma azul y vidrio, donde la luz de la mañana llegaba a las paredes antes que yo. La placa de latón en la puerta decía, Directora de Cumplimiento Global. Algunos días, todavía me sorprendía trazando las letras, medio esperando que se desvanecieran de vuelta a la pared del cubículo que había mirado por años,
pero no lo hacían. La vista había cambiado. El trabajo no. Las primeras semanas fueron implacables: nuevas regulaciones, nuevos mercados, un equipo global repartido en zonas horarias. Construí sistemas que de verdad funcionaban. Entrené a analistas que preguntaban en vez de esconder errores, y reescribí cada política que Carla había torcido en miedo. La reputación de la empresa, antes susurrada en círculos legales, empezó a recuperarse. Nuestro nombre aparecía de nuevo en resúmenes de industria, esta vez con palabras como integridad al lado. Una mañana, Raimundo Cordero pasó sin aviso. Dejó una taza de café en mi escritorio, la misma marca que traía a cada reunión de madrugada. «Has reconstruido nuestra credibilidad», dijo, mirando al agua. «No pierdas lo que te hace diferente». No se quedó mucho. Nunca lo hacía. Pero cuando la puerta clicó detrás de él, la sala se sintió llena. Giré mi silla hacia el puerto, viendo el sol temblar en las olas. Abajo, en algún punto, los ferries cortaban sus estelas blancas por el agua, firmes y deliberados. Mi celular zumbó en el escritorio. Otra solicitud de reunión. Otra crisis esperando ser manejada. Miré la pantalla un segundo. Luego presioné rechazar. El eco de París me volvió su voz por el altavoz, calmada y absoluta. «Cuelguen la llamada. Ahora mismo». Esta vez no era su voz la que oía, era la mía.